Bueno, la clase de hoy va a ser con respecto al tema de grados de libertad. Grados de libertad hace referencia a la movilidad que tiene un objeto, ya sea en un plano o en un espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Entonces, los grados de libertad es la cantidad de parámetros o la cantidad de variables que tienen que definirse para especificar la posición y orientación del objeto. Ya hablábamos de posición, pues si es un plano, pues estamos hablando de una coordenada XY. Y si es orientación, pudiéramos tener un ángulo para verificar o para saber hacia dónde está orientado ese objeto. Aquí muestra un ejemplo en el que tenemos un objeto que es un lápiz, el cual se puede desplazar X unidades en X y unas unidades en y tener un grado de inclinación para poder especificar hacia dónde está orientado ese objeto. Eso es en un plano de 2 dimensiones. Esos 3 parámetros pues deben de especificarse, son 3 grados de libertad los que se tendrían. Si por alguna situación el mecanismo solamente se puede desplazar sobre el eje X, como es un pistón, o sobre el eje Y, dependiendo de cómo esté acomodado ese pistón, pues entonces nada más tendríamos un solo grado de libertad. ¿De acuerdo? Entonces es la cantidad de movimientos que puede tener un objeto en un espacio, ya sea de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Aquí están varios movimientos de diferentes mecanismos. Todavía no identificamos de qué es un eslabón, qué es una articulación. Lo único que estamos observando es las diferentes posiciones que puede tener un mecanismo o una estructura, un movimiento que pueda tenerse. Bueno, una estructura no, porque la estructura no se mueve. Un mecanismo. ¿De Profe, acuerdo? Ajá. ¿pudiera ser un grado de libertad lineal con un pistón, por ejemplo? ¿Pudiera qué? ¿Un grado de libertad de un solo movimiento con un pistón? Claro, es lo que hablaba ahorita. Un pistón puede especificarse como un movimiento lineal. Ahorita vamos a ver que hay movimientos prismáticos, que es nada más ese movimiento de un solo eje. Ya dependiendo de cómo lo acomodes, pues se puede desplazar sobre el eje X o sobre el eje Y. Bueno, en un espacio tridimensional, pues tiene más opciones hacia dónde moverse ese cuerpo. Puede moverse sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. Entonces ahí ya la posición está representado por los 3 ejes. Ya son 3 grados de libertad para la posición. Y para la orientación, pues está dado también por 3 ángulos. Una rotación sobre el eje X, una rotación sobre el eje Y y una rotación sobre el eje Z. Entonces ya serían 6 parámetros, 6 variables que se tendrían que indicar para saber la posición y orientación exacta de ese objeto. ¿De acuerdo? Ahorita nos referimos a un cuerpo como un, pues, algo que no se puede deformar, porque también si nosotros aplicamos fuerza, aplicamos movimiento sobre algún mecanismo que puede deformarse, puede doblarse, puede quebrarse, pues generaría un mayor problema para su análisis o para su diseño. Ahorita todos los mecanismos, todos los cuerpos que nosotros estemos hablando no son deformables. Es nada más una forma ideal de observarlo. Ya en la vida real, pues ya van a ver que si van a colocar un pistón que se va a mover X distancia, pues tienen que identificar la fuerza que va a aplicar y si es suficiente. Pero ahorita por puro análisis vamos a identificar que todos los cuerpos son ideformables. Si hablamos igual, aquí en un espacio tridimensional, pues observamos este ejemplo, en donde el robot tiene que especificarle su posición X, Y, Z y su orientación para el elemento final de control o el efector final. ¿Cuál es el efector final? Pues la punta. No es lo mismo tenerlo en una posición aquí con una orientación especificada a tener esa orientación diferente. Observen cómo la punta también está girando, está moviéndose. Entonces, esa posición y orientación deberá de darse o especificarse en cuántos movimientos puede hacer.
un cuerpo en espacio tridimensional no puede tener más de 6 grados de libertad. No hablemos de que este es una articulación y aquí se va a mover en posición XY. Hablamos de todo el cuerpo completo, todo el robot, toda la unión entre cada una de las piezas que conforma ese mecanismo, esa maquinaria o ese robot, es un solo cuerpo. Todo el robot es un solo cuerpo. Nada de que, bueno, aquí tenemos un cuerpo, acá otro cuerpo. No, todo es el cuerpo. Entonces, la posición que puede tomar o que se debe de especificar va a estar dada en un máximo de 6 grados de libertad. ¿De acuerdo?